Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Escorpio. Cariño, mi aguijón de oro. Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Richard, ¿hay música? Claro que hay música. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, sigamos un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Escorpio, ¿vale? Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando ningún tipo de dato personal. Antes de empezar, Escorpio, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale, corazón? Tú solamente toma lo que es tuyo. Muy bien, corazón, muy bien. Mi querido Escorpio, ten mucho cuidado con lo que hablas, cariño, ¿vale? Richa, ¿por qué? Porque yo he visto un escorpión y ese escorpión empezaba a poner muchos huevitos, cariño. ¿Y qué representa los huevitos? El huevo de gallina, de pollo, de pato, de avestruz. Representa chisme, cariño. No vaya a ser que a lo mejor de repente te arrastren a un problema que no te compete o un problema innecesario. Por eso te digo, ten mucho cuidado con lo que hablas, mi querido Escorpio, ¿vale? El otro mensaje también, corazón, dime si tú tienes esa percepción como que alguien te toca, especialmente en tus manos, en tu brazo, ¿vale? Y puede ser que inclusive me digas, Richard, tengo huellas de dedos en mi mano. Cuando pasa esto, mi querido Escorpio, según en la Sierra de Perú, la mamá Filo me decía que eso es cuando un muerto ha pasado y te ha tocado, cariño. A lo mejor de repente para despedirse, o puede ser que esa energía está cerca de ustedes, mi querido Escorpio. Son manchas que te parecen como dedos, como manos, no te duele, no te fastidia y luego desaparece. Esto pasa cuando te ha tocado un muerto, Escorpio, ¿vale? Entonces, ¿qué puedes hacer? Te recomiendo que eches sal en la puerta de tu casa. Siempre tienes que hacer lo que es oraciones, agua bendita, la palabra, la sangre de Cristo tiene poder, etcétera, etcétera, Escorpio, ¿vale? Porque siento esa energía. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, mi querido Escorpio, carta guía, carta consejo. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del mundo, Escorpio. La carta del mundo es una carta buena, ¿vale? Es una carta muy positiva, pero voy a sacar más cartas más. Pero bueno, antemano, mi querido Escorpio, te digo que muchos de vosotros va a llegar una recompensa en tu vida, corazón. Y el otro mensaje también, mi querido Escorpio, siento que muchos de vosotros están siendo protegidos por una energía mayor, mi querido Escorpio. Siento que también es una temporada, cariño, en la cual tú vas a estar recibiendo noticias o mensajes posiblemente del exterior o de una persona que no está cerca de tu entorno. Este mensaje o esta noticia va a ser positivo. O de repente que a ti te da felicidad o te sientes muy bien con una persona que está en la distancia, especialmente para aquellos que estamos hablando con relaciones a distancia, cariño, ¿vale? Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con personas también de elemento tierra, especialmente lo que es un Virgo corazón. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. ¿Por qué te digo que muchos de vosotros están siendo protegidos por una energía especial? Porque si te das cuenta, este personaje está dentro de un aro, cariño. Entonces, hay algo muy poderoso, hay algo muy fuerte que te está protegiendo, Escorpio. Vamos a ver. Signos, corazón. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Signos. Me sale Escorpio, corazón, tu signo, la suerte te acompaña. Me sale Libra,
Me sale Sagitario o Acuario. Cierras con Libra, uno más. Capricornio, cariño. Muy bien. Siento que muchos de vosotros posiblemente han terminado lo que es una amistad también con alguien que puede ser de elemento tierra, especialmente un Capricornio, ¿vale? Porque la carta de la torre de los signos me salió invertido, corazón. O puede ser que tú me digas, Richard, ni lo uno ni lo otro. Simplemente que estoy arrepentido o arrepentida de haber terminado con él o con ella. Bueno, corazón, todo es aprendizaje. Un mensaje del arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón. Dice, cambie su modo de pensar. Es importante seguir arraigado independientemente de la situación en la que se halla en este momento. Encuentre un punto de agarre para conectarse con la Madre Tierra y piense en él cada vez que lo asalte un pensamiento negativo. Así es como se va a librar de sus miedos y de sus dudas, mi querido Escorpio. Vale. ¿Sabes qué está pasando, Escorpio, para un grupo de ustedes? ¿Te ha pasado alguna vez que te entra lo que es un ataque de ansiedad y sientes, cariño, que se te va la vida? ¿Te da mucho miedo, temor? ¿Sientes que el corazón te sale por la boca? Eso se llama, cariño, ese ataque de ansiedad te da como miedo. Tu cerebro te dice que estás en peligro, ¿vale? Pero es tu cerebro. Es solo tu cerebro. Y por eso que tú estás inquieto, inquieta, nervioso, nerviosa, te sientes mal. ¿Por qué pasa esto, cariño? Porque quizás muchos de vosotros están dando siempre vuelta a la misma historia. Estás en un bucle, cariño. Estás pensando siempre en el mismo problema. O de repente puede ser que estás mucho tiempo en casa también. Tienes que desconectar, mi querido Escorpio. Siento que muchos de vosotros, ese problema de la ansiedad, ese problema de ese miedo que tú tienes, es porque tú necesitas salir al aire, necesitas salir a la luz. Te recomiendo que desconectes, vete a un parque, sal de vacaciones, queda con tu amigo, con tu familia, con tu amiga, etcétera, etcétera. Muchos de vosotros, eso es lo que está pasando. Vamos a ver, cariño, ¿por qué me sale la carta del mundo, mi querido Escorpio? Que Dios y el universo me ayude. Muy bien, tenemos lo que es la carta del 2 de copas. Agárrate, guapa, guapo, porque siento, cariño, que para muchos de vosotros el amor viene de la distancia. La recompensa viene de la distancia, Escorpio. Cariño, si tú de repente me dices, Richard, pero yo estoy más solo que el agua, no tengo perro que me ladre, Richard, posiblemente estás en el lugar equivocado, cariño. Vas a conocer a una persona, solteros y solteras, o a lo mejor de repente te estás separando a una persona que está en el extranjero, o simplemente hay una persona que te va a rescatar, pero no está dentro de tu zona de confort, cariño. El otro mensaje también, mi querido Escorpio, si tú de repente estás deseando emigrar, viajar a otro país para tu superación personal, tenlo por seguro, mi querido Escorpio, que el universo se va a encargar de ponerte las situaciones adecuadas, las personas adecuadas para que te puedan ayudar para ese gran salto, mi querido Escorpio. Pero algo viene de afuera, corazón. Tanto lo que es en el amor como también lo que es en el tema de los proyectos. Vamos a ver, cariño, cuál es la energía de ellos o de ellas. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Tenemos lo que es la carta de la torre. Hay una persona, ¿te acuerdas que te había dicho que me salió la carta de la torre invertido y estábamos hablando de un Capricornio, pero también puede ser cualquier otro signo? Siento que hay una persona, cariño, que te pone una barrera. Es como que me dan a entender que tú estás buscando soluciones, pero ellos son tercos, son tercas, cariño. No quieren bajarse del burro, porque tengo lo que es una torre aquí. O simplemente tú estás lidiando con una persona, mi querido Escorpio, que en vez de hacerte la vida fácil,
te lo hace difícil, cariño, ¿vale? Yo qué sé, tú de repente tienes ideas, te dicen, no, eso no es bueno. Tú de repente quieres arreglar una situación, no te contesta los mensajes. Estás lidiando con una persona, cariño, que su energía es mala, ¿vale? Te soy sincero. La carta del 2 de bastos, aquí ya me dio miedo, te soy sincero, ¿vale? Aquí ya me dio miedo, mi querido Escorpio, corazón. Hay una persona, mi querido Escorpio, que posiblemente se fue de tu vida, ¿vale? A lo mejor de repente vosotros vivían juntos, estaban conviviendo juntos o trabajaban juntos, mi querido Escorpio. Esta persona, mi querido Escorpio, corazón, está herido y herida. Y posiblemente mi querido Escorpio ha dicho, vale, yo me voy de la vida de Escorpio, yo me voy de este trabajo, pero no te voy a poner las cosas fáciles. ¿Por qué? Porque si tú estás teniendo en estos momentos algún tipo de bloqueo, es porque esa persona está usando magia en tu contra, mi querido Escorpio. ¿Ves esa bruja, corazón? Todos los bloqueos que tú tienes, que a lo mejor de repente tú me dices, Richard, estaba a punto de concretar un proyecto y al final se tiraron para atrás. Estaba a punto de tener una relación formal, nos amábamos y cuando ya estábamos a punto de casarnos, algo cambió. Cariño, tienes que hacer memoria, mi querido Escorpio. ¿Por qué? Porque existe una persona que te la tiene jurada, cariño. Entonces, haz memoria. Si tú me dices, Richard, ¿cómo saber que tengo ese mal? La limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre, lo vas a encontrar lo que es en mi canal, cariño. Y si no, pues tendrás que hacer una consulta, ¿vale, corazón? Pero la limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre es gratis. Simplemente tienes que conseguir los materiales. Ya está. Voy a sacar más cartas. Hay una persona que te tiene rencor, cariño. La carta también de la Reina de Pentáculos. Siento que esta persona dice, no le voy a dejar prácticamente su libertad. No, Escorpio no tiene por qué ser feliz. No, no, corazón. Y tiene la llave de tu vida, Escorpio. Entonces, puede ser que esta persona conoce ya tus movimientos, tus pasos, tus debilidades también. Porque este personaje te observa y tiene lo que es una llave, mi querido Escorpio. Entonces, tienes que ir con cuidado. Una persona que formó parte de tu vida, en tu trabajo, en tu proyecto o como relación. Tuviste una discusión, un lío, o simplemente me dice, Richard, se acabó el amor de tanto usarlo. Esta persona te tiene un rencor, cariño. Te tiene un rencor, ¿vale? Vamos a ver, corazón, qué me dice en economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa. Tú has nacido para ser tu propio jefe, tu propia jefa. O si tienes un proyecto, cariño, siento que vas a encontrar los elementos indicados o las personas indicadas para que tú puedas realizar ese proyecto. Me están diciendo también, mi querido Escorpio, que te van a hablar de un trabajo que va a ser bien remunerado. Inclusive un cargo importante te viene para ti. ¿Quién te dice a ti, mi querido Escorpio, que a lo mejor de repente hay un ascenso o un aumento de sueldo? Vale. ¿Tú has escuchado, mi querido Escorpio, la música de Azúcar Moreno, Ven, devórame otra vez? Con mi voz horrorosa te lo voy a cantar, ¿vale? Es así. He llenado tu tiempo vacío de aventuras más y en mi mente ha parido nostalgias por no verte ya y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo porque en todos busco lo salvaje de tu seso amor. Ay, me encanta. Hasta en sueño he creído tenerte devorándote. Ay, por Dios, me encanta. Y he mojado mis sábanas blancas recordándote. Ay, Dios mío. En mi cama nadie es como tú. No he podido encontrar ese ser que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel. Ay, devórame otra vez, cómeme. Ven, devórame otra vez, cariño.
sin que sobre un pedazo. Ven, castígame con tus deseos, que el vigor le he guardado para ti. Hasta me emociono, corazón. ¡Ay, suavecito! Dios mío, búscalo en YouTube, ¿vale? Porque si no, me pierdo. Tengo que darte más mensajes, cariño. Es de Azúcar Moreno, ¿vale, corazón? Es este. Hasta en sueño he creído tenerte devorándote. Ya he mojado mis sábanas blancas recordándote. Ay, me encanta. Vamos a ver. Las características, cariño. Mi querido Escorpio, vamos a ver, corazón. Ven, devórame otra vez. Me encanta. La carta del 6 de oros. Te viene una recompensa, cariño, de una forma divina, ¿vale? Y posiblemente por personas de elemento tierra. Te lo están insinuando continuamente, corazón. Y puede ser que está lo que es en el extranjero. Elemento tierra también puede ser Capricornio, Tauro, Virgo o cualquier otro signo. La carta del 10 de espadas. Hay una persona que se ha marchado de tu vida o se marcha de tu vida y está con resentimientos, cariño. Esta persona te tiene muchos celos, mucha envidia o simplemente corazón no te perdona. Me dicen, es un poco alto o alta, piel trigueña o está muy bronceado o bronceada, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, cariño. Vamos a ver. La carta del as de copas, corazón. ¿No será, mi querido Escorpio, que esa persona que en este momento vosotros están enojados, resentidos o resentidas, te busca? Porque siento, corazón, que esta persona con la cual tú actualmente posiblemente ni se hablan y están resentidos, esta persona te quiere buscar, mi querido Escorpio. Entonces, tranquilamente la recompensa que te viene, cariño, puede ser que hay una persona que te dice: perdóname. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, te gustaría que una persona te preste más atención. Esta persona puede ser de elemento fuego, Aries, Leo, Sagitario. Veo que esta persona, cariño, se mueve mucho lo que es en el mundo de la noche, discotecas, bares, restaurantes, o es una persona muy famosa o muy famoso, mi querido Escorpio. Muchísimas gracias, corazón. Te quiero, gracias por tu apoyo. Hasta la vista y estamos en contacto. Devórame otra vez, cariño. Hasta la vista, Escorpio.